Familia, bendiciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en nuestros corazones. Para la reflexión del día de hoy nos vamos a apoyar en el libro del Génesis, capítulo 22, versículo 1 y siguiente. Y dice: después de estas cosas, Dios tentó a Abraham. Le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Después añadió: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, en uno de los montes que yo te diga. Abraham se levantó de madrugada, aparejó el asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo, partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Lectura tomada del libro del Génesis, capítulo 22, versículo 1 y siguiente. Todos en la vida hemos estado en la situación de Abraham. Todos en algún momento de nuestra existencia, de nuestra historia, hemos estado en las circunstancias en las que Abraham se encontraba. Todos hemos sentido esa necesidad de algo que nos hace ser bastante insistente en el ruego, en la súplica hacia Dios. Todos hemos tenido la necesidad de un empleo, de mejorar nuestra posición económica, de sentirnos amados, de sanidad, de perdón o de liberación. Todos en algún momento de nuestra historia de vida hemos tenido la necesidad inherente, urgente de algo. Como Abraham la tenía, sentía que tenía posesiones económicas, sentía que tenía personas que le servían, pero en su ser le hacía falta algo, le hacía falta un hijo, tenía esa necesidad. Y Dios, conocedor de eso, suple dicha necesidad. Envía a Abraham un hijo en su vejez, al que Abraham ama, al que Abraham ve la continuidad de su descendencia. Pero llega un momento en la historia de Abraham que Abraham como que se embeleza con Isaac, que Abraham como que se entretiene tanto con ese regalo que Dios le ha dado que se olvida de su creador. Como muchas veces en la vida nos hemos acercado a Dios porque tenemos una situación de desempleo y estamos tan apegados a la iglesia porque tenemos esa necesidad. Porque tenemos la necesidad de una enfermedad que estamos padeciendo o padece un ser querido. Porque tenemos la necesidad de que nada se nos da, de que no avanzan las cosas y estamos como atados. Y tenemos en el fondo esa necesidad. Y somos de una manera insistentes a Dios en el ruego, en la súplica, en la oración. Y cuanta campaña existe en la iglesia, uno se apunta. Cuanta peregrinación hay en la iglesia, uno se apunta. Cuanta vigilia hay en la iglesia, uno es el primero ahí. Pero cuando viene Dios con su misericordia infinita y nos da esto que hemos tan pedido con tanta ansia, con tanto anhelo, como que nos empezamos a embelezar, como que nos empezamos a distraer con ese regalo, con esa bendición y nos vamos quedando sin tiempo para Dios. Sí, suele pasar mucho que estamos en la iglesia muy comprometidos porque tenemos esa necesidad de un empleo y cuando viene ese empleo entonces ya no tenemos tiempo. Ya estoy ocupado en el trabajo. Suele pasar. Como cuando tu hijo tiene ese anhelo de ese regalo de diciembre y te pide todos los días y todos los días te recibe con un abrazo de amor y papi mi regalo y papi mi regalo. Y cuando viene el regalo, ya el papi no existe porque solo existe el regalo. Nos embelezamos tanto con el milagro que Dios nos provee que nos olvidamos del Creador, que nos olvidamos
hablamos del hacedor de milagros. Estamos en un quebranto de salud y vamos de una o de otra manera a la iglesia. Estamos conectados a través de un live, a través de un directo, de una red social, en la iglesia, en la oración, en fin, en la vigilia, en fin. Y cuando Dios te restaura tu salud, tú te dedicas a hacer otras actividades que no podías hacer porque estabas enfermo. Entonces te comienzas a entretener en esas nuevas actividades, te embelezas en esas nuevas dinámicas y se te olvida de el hacedor de milagros. Se te olvida de ese que te proveyó ese gran milagro. Te entretienes, te embelezas de tal manera que te olvidas de Dios. Algunos o algunas se acercan a la iglesia porque quieren comenzar a desarrollar su vida sentimental, quieren comenzar a desarrollar una vida y proyectarse hacia un matrimonio y piden de una manera insistente, le piden a Dios de una manera insistente un esposo ideal, una esposa idónea, una pareja para poder construir una familia, un hogar. Pero llega este esposo, llega esta pareja y comienza a socavar de una manera todo tu tiempo, de tal forma que ya no tienen tiempo los dos para ir a la iglesia. De tal forma que ya llegan al punto en que están tan cansados que se acuestan sin orar. Nos embelezamos con el regalo, nos embelezamos con el milagro que Dios nos da y nos encontramos exactamente en la posición que se encuentra. En este momento la lectura nos los plantea. Abraham se encuentra en ese embelezamiento. Se encuentra como atontado con el milagro que Dios le ha provisto. Y Dios le dice algo serio: tráeme a tu hijo, a ese único hijo, al que amas, y ofrécemelo en sacrificio. Vaya petición. Abraham es una persona anciana que ha concebido en su ancianidad eso que tanto anhelaba. Y para la cultura judía, el heredero era algo de vital importancia. Era la muestra de que Dios te amaba misericordiosamente. Y Dios le dice: tráeme a tu descendencia, a ese que va a hacer que tu descendencia se extienda, tráemelo y me ofreces en sacrificio. Bendito sea Dios. ¿Qué habrá pensado Abraham? Me imagino que esa noche no habrá dormido. Pero hoy Dios te está diciendo, hoy Dios me está diciendo a mí que ese milagro que Él ha provisto en tu vida, que ese milagro con el que Él se ha manifestado en tu vida, debemos traérselo y dárselo en sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que tú vas a coger ese empleo y vas a renunciar. No. No quiere decir que tú vas a coger esa sanidad que tienes en este momento y te vas a enfermar y te vas a tirar a un carro para accidentarte nuevamente. No. No quiere decir que vas a coger a tu esposo y te vas a separar de él. O vas a tomar a tus hijos por los cuales has pedido y los vas a sacrificar. No, no quiere decir eso. Quiere decir que esa situación que Dios ha provisto para ti, en esa situación, si Dios te ha concedido un empleo, tú ahí tienes que comenzar a alabar a Dios. Tú ahí en esa situación tienes que comenzar a ser testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en ti. Que en vez de alejarte de esa situación de Dios, comienza a acercarte a ti aún más y a acercarte a los que te rodean. Que tú seas un libro abierto, un evangelio abierto en la situación que te encuentres. Que si hoy en día tú pediste por sanidad y te encuentras sano y estás comenzando a hacer deportes, comienzas a ir al gimnasio, comienzas a tener nuevas actividades, que ahí donde tú vayas, comiences a predicar el evangelio y a predicarlo de una manera no con megáfono, no, a predicarlo de una manera coherente, que conforme a tú piensas, actúas, que en tu estado de tu red social favorita empieza a figurar el número uno de tu vida, es decir, Dios. Que en tu estado de tu red social favorita no seas tú tomándote 1000 fotos, no, seas tú colocando una imagen de Dios. Que comiences a anunciar a viva voz de una o de otra manera a ese Dios que ha provisto para ti esa sanidad. Que si Dios te ha concedido el esposo ideal o la esposa idónea y hoy en día tienen una familia, que como familia se acerquen a Dios. Eso quiere decir sacrificar para Dios lo que tenemos. Quiere decir que toda nuestra existencia, quiere decir que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos
para Dios. Que si yo trabajo, en mi labor de trabajo, la gente tiene que identificarme como una persona que sigue a Dios, como una persona que evangeliza. Que en mi situación de amigos, porque tengo un rol con amigos, a ellos aprendan a identificarme que en mí Cristo se manifiesta. Cualquiera que sea la situación por la cual tú te has acercado a Dios y Dios te lo ha concedido, es momento de que esa situación cambie el foco, cambie el destino y comience a encaminar esa situación en Dios. Que si con esa situación tú pidiste un trabajo, con esa situación tú comiences a impregnar a las personas que te rodean de ese Dios que hace milagros, de ese Dios que mueve montañas, que levanta muertos, que sana leprosos, que devuelve la vista a los ciegos, que devuelve el habla a los que no hablan, que hace brotar de una roca agua y que hace caer todas las noches el maná sobre la tierra para que un pueblo se alimente, que alimenta a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Es momento de que tú hagas un stop en tu vida y en la situación en la que hoy tú te encuentras, que Dios la ha provisto para ti, comiences a alabar a Dios. Que no te embeleces en el trabajo, que no te embeleces en el milagro que Dios te ha provisto. Que ese milagro sea una fuente de conversión para ti y para los que te rodean. Que no se vuelva una fuente de entretención y digas, ya no tengo tiempo, estoy cansado. Y no tienes tiempo para ese que el Señor, que Dios ha hecho. No tienes tiempo para el hacedor de milagros. Así es, todos nos hemos encontrado en las dos situaciones de Abraham que hoy la lectura cita. En la situación de una gran necesidad, de una gran angustia, en la situación en la que cuando Dios ya provee ese milagro, también nos hemos embelesado, nos hemos como atontado con el milagro y nos hemos olvidado del Creador Todopoderoso, del Providente Divino, de donde provino ese milagro. Así que, querido hermano, Dios es grande y misericordioso y su misericordia nunca se va a agotar hacia nosotros. Él siempre va a estar presto para nosotros. Pero lo importante no es saber eso. Lo importante es que los que nos rodean también lo sepan. Por eso debemos ser como atalayas que anuncian el evangelio, que anuncian a viva voz y no solo con palabras sino con hechos que Cristo actúa en nosotros. Así que no te entretengas en el trabajo y en ese milagro que Dios ha provisto para ti. No te embeleces, no te atontes, porque el Señor tiene aún más cosas preparadas para ti. Solo que como te entreteniste tanto, te embelezaste tanto con el primer milagro que Dios hizo, ya Dios no te suelta lo demás porque ahí sí que te va a perder. Entonces, si tú quieres recibir más cosas de Dios, coloca todo lo que hoy tú tienes en servicio a Dios. Coloca toda tu existencia, toda tu historia de vida en pos de Dios. Tu empleo, tu familia, tus hijos, tu salud, tu liberación, todo en pos de Dios y verás que la misericordia, que las bendiciones serán aún más. Porque hay que reconocer que a veces menos es más y más es menos. Dios te bendiga, mi hermano. Levántate, porque hoy es un día grande. Maquíllate, hermosa. Colóquense la mejor pinta. Échense la mejor colonia, porque hoy es un día hermoso. Hoy es un día bendecido por Dios.